¿Sabías que hubo un papa que desenterró a otro papa? Lo sentó en un trono y lo llevó a juicio. Sí, un juicio real, con jueces, abogados, acusaciones y un acusado que llevaba meses muerto. Prepárate, porque esta historia va a cambiar la forma en que miras las catedrales para siempre. Bienvenidos a Historia Incómoda, el canal donde descubrimos que el pasado no es solo una colección de fechas y reyes, sino una serie de decisiones humanas. Algunas brillantes, otras son dignas de un episodio perdido de La Casa de Papel, pero en versión medieval y sin máscaras de Dalí. Hoy nos vamos a sumergir en las turbulentas aguas del siglo IX, una época en la que la Iglesia Católica no era solo un centro espiritual, sino un campo de batalla político. Los papas subían y bajaban del poder como si fueran los presidentes de un club de lectura con muchas puñaladas por la espalda. Las familias nobles más poderosas de Roma movían los hilos, y en medio de todo este caos, a alguien se le ocurrió una idea que hoy nos parecería sacada de una película de terror y comedia a la vez. Alguien, en una sala llena de gente importante, seguramente dijo: ¿y qué tal si juzgamos a un cadáver? Sí, eso suena perfectamente lógico. Y lo más increíble de todo es que el resto de la sala no dijo: «Estás loco, Gaetano», sino que aplaudieron y lo llevaron a cabo. Spoiler, lo hicieron. Y las consecuencias fueron tan bizarras como el propio juicio. Para entender cómo llegamos a este punto tan macabro, tenemos que retroceder al año 897 después de Cristo. Estamos en Roma, el corazón de la cristiandad. Pero en este momento es también el epicentro de un torbellino de intrigas políticas. Imagínate una Roma sin turistas, sin selfies en el Coliseo, pero con familias nobles conspirando en cada esquina, sobornando cardenales y, básicamente, jugando una versión mortal de ajedrez por el control del papado. El papa en el poder era Esteban VI, y digamos que tenía un pequeño resentimiento acumulado contra su predecesor, un hombre llamado Formoso. Las razones exactas son complejas y se pierden entre alianzas políticas rotas, disputas territoriales y probablemente un simple y llano «no me caía bien». Hoy en día, si no te llevas bien con tu predecesor en el trabajo, a lo sumo le borras de tus redes sociales o pones los ojos en blanco cada vez que alguien menciona su nombre. Pero esto era la Edad Media, amigos. Las cosas se hacían de otra manera, con un poco más de dramatismo. Para Esteban VI, ignorar el legado de Formoso no era suficiente. Necesitaba destruirlo, borrarlo de la historia, anular cada decisión que había tomado. Y para ello, necesitaba demostrar que Formoso nunca había sido un papa legítimo. ¿Y cuál es la forma más lógica de hacer eso? Pues, evidentemente, llevarlo a juicio. El único problemita era que Formoso llevaba casi un año muerto y enterrado. Para la mayoría de la gente, eso sería un impedimento. Para Esteban VI, era solo un detalle logístico. Ordenó que el cuerpo de Formoso fuera exhumado de su tumba en la Basílica de San Pedro. Así que unos pobres desgraciados tuvieron que ir, pala en mano, a desenterrar el cadáver putrefacto del antiguo papa. Solo imagina esa orden. Id y traedme al papa anterior. Sí, ese, el que está bajo tierra. Ahora, cierra los ojos e intenta imaginar la escena. No es fácil, porque es demasiado absurda. Estamos en la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. La sala está abarrotada de obispos, cardenales y clérigos, todos con sus mejores galas, probablemente susurrando entre ellos: ¿de verdad está pasando esto? Hay guardias solemnes apostados en las puertas, intentando mantener la compostura. Y en el centro de todo, sentado en un trono papal, no está Esteban VI, sino el cadáver de Formoso. El cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición, había sido vestido con todas las vestiduras papales, la mitra, la casulla, todo. Lo habían apuntalado en el trono para que no se cayera, creando la imagen más grotesca y surrealista que uno pueda concebir.
El hedor en la sala debía ser insoportable, una mezcla de incienso y muerte. El juicio comenzó, y el propio Papa Esteban VI actuó como fiscal. Se puso de pie y, dirigiéndose al cadáver, lanzó la primera pregunta. Acusado, ¿por qué, movido por tu ambición, usurpaste la sede apostólica de Roma? Como era de esperar, hubo un silencio absoluto. Obvio, era un cadáver. No iba a levantarse y dar un discurso apasionado en su defensa, pero el juicio tenía que seguir las formalidades. Así que, para solucionar este pequeño inconveniente, se asignó a un diácono para que respondiera en nombre del muerto. Sí, leyeron bien. Formoso tuvo un abogado zombi designado. Un joven aterrorizado, escondido detrás del trono, tenía que responder a las acusaciones en nombre del cuerpo inerte. Cada vez que Esteban VI gritaba una acusación, este pobre diácono tenía que dar una respuesta tímida y poco convincente, mientras el cadáver de su cliente se descomponía lentamente a su lado. El nivel de surrealismo es digno de un cuadro de Dalí. Las acusaciones contra Formoso eran varias, pero todas giraban en torno a tecnicismos del derecho canónico. Se le acusó de haber sido obispo de otra diócesis, Porto, antes de ser papa, algo que las reglas de la época prohibían. También se le acusó de perjurio y de haber roto ciertas promesas eclesiásticas. En resumen, lo acusaron de ser, básicamente, un mal papa y un usurpador. El juicio fue una farsa de principio a fin. Las preguntas eran retóricas, las respuestas del diácono eran ignoradas y el veredicto estaba decidido desde antes de que desenterraran el cuerpo. Después de este teatro del absurdo, el tribunal declaró a Formoso culpable de todos los cargos. Su papado fue declarado nulo y sin efecto. Todas sus ordenaciones, consagraciones y decisiones fueron anuladas. Y uno pensaría, bueno, ya está muerto, ya lo humillaron, déjenlo tranquilo. Pero no. La venganza de Esteban VI no había terminado. Aquí es cuando la historia pasa de extraña a verdaderamente macabra. Como castigo póstumo, ordenaron que al cadáver le quitaran las vestiduras papales que le habían puesto para el juicio. Luego, un verdugo se acercó al cuerpo y con un cuchillo le cortó los 3 dedos de la mano derecha. ¿Por qué esos 3 dedos? Porque eran los que el Papa utilizaba para dar la bendición. Era el acto simbólico final para despojarlo de toda su autoridad y poder sagrado. Y por si todo eso no fuera suficiente, el cuerpo mutilado de Formoso fue arrastrado por las calles de Roma. La gente debió mirar desde sus ventanas, completamente atónita. Finalmente, el cadáver fue arrojado al río Tíber, como si fuera basura. Imagínate a los pescadores de la época, lanzando sus redes y encontrándose con eso. Oye, eso que flota no es el Papa Formoso. La historia cuenta que, efectivamente, unos pescadores lo encontraron y, horrorizados, lo escondieron. ¿Y qué ocurrió después de este espectáculo tan dantesco? ¿Se salió Esteban VI con la suya? Pues no exactamente. Aquí viene el plot twist. Resulta que incluso para los estándares del caótico siglo IX, juzgar a un cadáver y tirarlo al río fue considerado un poco excesivo. La opinión pública de Roma, que ya estaba harta de las luchas de poder, se volvió masivamente en contra de Esteban VI. La gente empezó a decir, ok, esto fue demasiado. El macabro juicio provocó un levantamiento popular. Además, poco después del juicio, la Basílica de San Juan de Letrán, donde se celebró el concilio cadavérico, sufrió un derrumbe parcial por un terremoto. La gente supersticiosa de la época lo vio como una señal inequívoca de la ira divina. Dios no está contento con el juicio al cadáver, susurraban en las calles. El apoyo político de Esteban VI se desvaneció tan rápido como había llegado. Sus enemigos aprovecharon el descontento popular. Lo depusieron y lo arrestaron. Pocos meses después murió estrangulado en su celda. La lección del día: no organices maratones medievales de venganza contra los muertos. Generalmente no salen bien. El karma, incluso en la Edad Media, puede ser bastante rápido y brutal. El legado de este evento
es tan extraño como el evento en sí. Los papas que sucedieron a Esteban VI tuvieron que lidiar con el desastre que había creado. Primero, el Papa Teodoro II, que duró solo 20 días, anuló el juicio, rehabilitó la memoria de Formoso y ordenó que su cuerpo, que había sido recuperado del Tíber, fuera enterrado de nuevo en la Basílica de San Pedro, con todos los honores. Pero la cosa no acabó ahí, porque luego vino otro papa, Sergio III, que era del bando antiformoso, y volvió a anular la anulación. Reafirmó la validez del concilio cadavérico y declaró a Formoso culpable otra vez. Fue un lío monumental. Finalmente, años después, la Iglesia Católica declaró oficialmente nulo y sin validez aquel juicio, más que nada porque era una vergüenza para la institución y, seamos sinceros, completamente absurdo. Se prohibió expresamente volver a juzgar a personas fallecidas, una regla que afortunadamente se ha mantenido hasta hoy. Hoy en día este evento se conoce oficialmente como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Cadáver, un nombre que suena a banda de metal alternativo o a una película de terror de bajo presupuesto, pero no. Fue la iglesia medieval funcionando en lo que parecía ser un lunes normal para ellos. Es un recordatorio impactante de hasta qué punto podían llegar las luchas de poder, la ambición y el odio en aquella época. Así que ahora ya lo sabes. Hubo un tiempo en el que el poder político y la venganza personal llegaron tan lejos que hasta los muertos tenían que presentarse en un tribunal para defenderse. La próxima vez que pienses que la política actual es un circo, recuerda la historia de Esteban VI y Formoso. Al menos hoy, los debates son con gente que respira. Si esta historia te ha dejado pensando que la historia real es mucho más rara y fascinante que cualquier serie de ficción, entonces has encontrado tu canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en el pasado y déjanos un comentario. ¿Qué otro momento histórico incómodo, extraño o simplemente increíble te gustaría que destripáramos? Sin cadáveres en el banquillo, si es posible. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historia Incómoda. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el pasado nos seguirá susurrando al oído. Sí, esto pasó de verdad, y ni nosotros sabemos muy bien por qué. Hasta la próxima.